RCR, la red que comunica y une al Perú. Para abordar un tema vital como es la reconstrucción nacional, está con nosotros el arquitecto Arturo Yet Abanto, ¿no? Él es decano nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, a quien agradecemos la gentileza, la amabilidad de aceptar esta invitación de RCR. Qué gusto escucharlo, arquitecto. Buen día. Buenos días, buenos días. A ver, el gobierno acaba de anunciar la posibilidad de una derogatoria de la ley de reconstrucción con cambios, ¿no? A fin, ha dicho el ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, de acelerar, de generar un conjunto de mecanismos para acelerar las obras y atenuar toda esta situación de inacción que se ha vivido en el último año. Usted ha venido siguiendo de cerca el tema de la reconstrucción. En una primera oportunidad yo conversé con usted y usted decía algo muy interesante, yo recuerdo, ¿no? Que si no se avanza en los tiempos fijados, el tema de la reconstrucción puede ser un problema bastante álgido, no solamente para el gobierno como tal, porque es una carga política, si se quiere, sino para las poblaciones que viven en esa zona, ¿no? ¿Cómo mira usted este tema? Mire, pasado un año tenemos que reconocer que muy poco se ha avanzado. Nosotros siempre dijimos que después de la emergencia no se pasa a la reconstrucción, hay un periodo de planificación, porque es necesario ordenar todos los componentes que son necesarios en una reconstrucción, y eso solamente se hace con planificación. Y entonces no bastaba solamente con hablar de un monto total de presupuesto para asignar a los diferentes ejecutores, llámense gobiernos regionales y municipalidades, sino también planificar todo el conjunto de actividades, porque el dinero podría estar, pero después cuando se entre a la fase de ejecución, en cada proyecto va a haber una problemática en el proceso de aprobación. Mire qué problema hoy se va a encontrar el MEF, porque al MEF le van a solicitar dinero para que empiece a autorizar el desembolso por cada uno de los proyectos. ¿Y quién evalúa cada uno de los proyectos cuando, de acuerdo a la ley, son proyectos que no tienen ninguna autorización por parte no hay revisión por parte de los colegios profesionales? Entonces, la verdad, nos vamos a encontrar un tremendo riesgo. No vaya a suceder que por la forma tan acelerada que se quiera dar ahora por falta de planificación, luego después cada uno de los proyectos va a ser una experiencia tremenda en lo que significa proyectos mal diseñados y que luego estén justificando adicionales o sobrecostos porque no fueron contemplados. Y eso es previsión, porque la planificación implica previsión. Usted nos acaba de decir algo bastante delicado, ¿no? No se ha planificado. Usted, sé que lo han invitado muchas veces en consulta, ¿no? Como especialista en el tema, como decano nacional del Colegio de Arquitectos, ¿no? ¿Esto qué significa? Que por más que tengamos dinero, no vamos a poder avanzar mientras no contemos con una planificación integral en el tema de la reconstrucción. Exactamente, porque el enfoque del gobierno ha sido, cuando habla de planificación, cree que es asignación presupuestal, y son dos temas diferentes. Los arquitectos, cuando hablamos de planificación, hablamos de prever planes maestros de reconstrucción para cada una de las ciudades. El impacto del niño se ha dado especialmente en las ciudades, llámese ciudades de mayor tamaño, como también centros poblados o ciudades menores. Pero no porque sea menor vas a estar ignorando de que no tenga un plan maestro de reconstrucción, porque el plan maestro de reconstrucción es la respuesta, es el compromiso del Estado con las ciudades, con el pueblo, con las personas afectadas. Va a decir, si por ejemplo en una ciudad hay 20.000 damnificados, dice, el compromiso que yo tengo con esta ciudad, con esta población, es hacer esto, resolver sus viviendas, resolverles sus servicios de agua potable, alcantarillado, las áreas verdes. Y para esa ciudad están definidos un número de proyectos y que responde al problema de la reconstrucción. Después de esas 4, 5, 10 obras que tenga que hacerse en cada localidad, lo que está haciendo el gobierno es garantizándole condiciones seguras para seguir viviendo, recuperando la infraestructura, rehabilitando la infraestructura dañada. No más.
porque ese es el compromiso de reconstrucción. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que cuando hemos discutido este tema, porque también seguramente me va a decir, ¿a usted lo han escuchado en el gobierno? Por supuesto, nos han invitado, hemos dialogado con los funcionarios del Ministerio de Vivienda y Construcción, y cuando hemos planteado esto durante sucesivas reuniones, nos dicen, no nos preocupemos que ya vamos a financiar el plan de desarrollo urbano de las ciudades. Cuidado, no es lo mismo hablar del plan de desarrollo urbano de una ciudad con un plan maestro de reconstrucción que solamente obliga a ejecutar obras en el marco de la rehabilitación y de la reconstrucción. Porque hablar del plan de desarrollo urbano es ya distraerse, es hablar de otros objetivos, que también es importante, por supuesto, responde a otro tipo de políticas, responde al desarrollo integral de la ciudad, pero no forma parte del plan de reconstrucción. ¿Y esto quién tenía que haberlo ejecutado? ¿La autoridad de reconstrucción con cambio? Mire, por supuesto, la Autoridad de Construcción con Cambio tiene que asignar un presupuesto. ¿Ya? Si usted mira el presupuesto que forma parte del Plan Integral de Reconstrucción, no va a haber ninguna partida que señale específicamente para acciones de planificación. ¿Estamos actuando a ciegas? Van de frente a asignación presupuestal, ¿no? Para ejecutar proyectos específicos de inversión. O sea, cuando hablamos de acelerar las cosas, el riesgo que estamos poniendo es que no tenemos una planificación en ciernes. Yo le tengo que decir que lamentablemente algo de eso se ve, ¿no? Entonces hay esfuerzos colectivos, por cierto, de los diferentes gremios o colectivos sociales en cada una de las ciudades para explicarle, para entender eso, y esto se lo explica. Nuestros arquitectos de las regionales de La Libertad, de Lambayeque, en cada una de las reuniones han explicado el panorama. Pero cuando se explica el panorama, no se entiende que eso implica primero hacer la planificación, ¿no? Entonces, claro, todos los ejecutores, como ingeniero ven, entonces se queda dinero para que vengan las máquinas. Y, por favor, ¿qué es lo que ha mostrado la experiencia fenómeno del Niño? La destrucción de las carreteras, la destrucción de los puentes. Y no hablemos pues de 20 kilómetros de carretera, por favor. Se han dañado más de 2.000 kilómetros de carretera. No se han dañado 2 puentes, más de 200 puentes. Entonces, ¿acá tenemos que hacer obras apresuradas o es que tenemos que planificar? Por supuesto hay que hacer planificación con visión territorial a nivel de la escala urbana y a nivel del valle, de la cuenca. ¿Y qué tiempo nos puede tomar planificar? Mire, yo siempre le he dicho que un año era más que suficiente para dar todo el sustento. Un año perdido ya tenemos, o sea, tenemos que avanzar de nuevo. Claro, en algún momento hay que retomarlo, porque en este año, claro, hay que reconocer que se ha trabajado mucho en sensibilizar a la población en los conceptos de gestión de riesgo de desastre. Se ha organizado, se ha capacitado a voluntarios, a los representantes vecinales, a los bomberos, a los funcionarios, ¿no? en cómo actuar ante situaciones de riesgo. Correcto. También se han asignado partidas especiales, se están diseñando protocolos en los gobiernos municipales, en los gobiernos regionales. No es uniforme en todas las entidades, pero se ha avanzado en lo que es capacitación, sensibilización. Pero, por favor, ese es un tema. Esa es la respuesta que tiene que tener la población ante situaciones de desastres. Pero la planificación es importante, que es lo que le da marco a la ejecución de cada uno de los proyectos. Mire, lo que pasa cuando hablamos de planificación, algunas veces no entendemos de qué estamos hablando. Mire, todos los proyectos están absolutamente integrados. Es decir, cuando hablamos de una red de agua, hay una relación con la red de desagüe, hay una relación con las pistas, hay una relación con las veredas, porque si no veríamos lo que hemos visto siempre. Alguien viene, repara las pistas, luego viene la otra empresa, rompe el pavimento porque dice que tiene que arreglar el agua. Después se arregla y por otro lado viene la empresa de telefonía y rompe la pista porque tiene que hacer. Bueno, la planificación es la programación ordenada de todas las obras de forma tal que no se produzca eso. Y entonces, ¿por dónde se debe empezar? No, pero también tiene que ver con las diferentes relaciones que existen entre los componentes, como por ejemplo,
Si estamos hablando si damos dotación de agua a un conjunto de viviendas, esas aguas tienen que eliminarse. En la misma proporción, le doy suficiente agua y esas aguas se van a convertir en aguas grises y en aguas negras. Y esas aguas grises y aguas negras se tiene que tomar una definición. Las eliminaremos y si se decide eliminar totalmente debe haber una planta de tratamiento. Pero acá con mucha ligereza no se piensa en eso y las aguas grises y negras van a los ríos, a los canales, a los mares. Y ¿por qué ocurre eso? Con muchas que... manos, muchas voces, muchas opiniones, mucha decisión tomada y luego marchas y contramarchas. Porque la distribución de las responsabilidades está en muchos actores y porque no hay fiscalización en las responsabilidades que tienen todas las autoridades. Porque es inaceptable en nuestro país que las aguas negras en pleno siglo XXI terminen en los mares, en los ríos, dañando nuestros recursos naturales. Y entonces, como le decía, esta relación de los componentes de la infraestructura urbana tiene que estar resuelto en cada uno de los componentes. Acá no se trata que ya vamos a aprobar algunos edificios para 200 familias para que las aguas negras terminen en el canal. Por favor, la reconstrucción significa resolverlo todo dentro de las normas sanitarias, dentro de las normas de calidad que exige, digamos, las edificaciones y la ciudad en nuestro país, ¿no? Entonces, esto significa que el optimismo del presidente Martín Vizcarra podría quedar por lo menos en este año solamente en eso, ¿no? Optimismo en buenas intenciones. Mire, yo solamente quisiera hacer una reflexión porque hay que reconocer la capacidad ejecutiva del presidente Vizcarra como ingeniero civil, pero yo también le quiero hacer reflexionar al ingeniero, a nuestro presidente, que en Moquegua se construyó un estadio. Hay que felicitarlo porque se ha construido un estadio, pero un estadio que tiene una escala probablemente desproporcionada por lo que necesita la ciudad y que tampoco no se usa. Entonces me pregunto, y también con ciertas, digamos, complicaciones, porque se ha hecho un estadio con una concesión muy grande sobre un terreno muy ajustado y que incluso afecta hasta la visibilidad de las edificaciones del costado, pero ese estadio no se usa, no lo usan ni los deportistas, ¿no? Y no hay el público suficiente para llenar ese estadio. Entonces, ¿por qué se produce eso? Porque los proyectos tienen que dimensionarse de acuerdo a la demanda, ¿no? No de acuerdo a una idea de una persona que se le ocurre hacer, ya, quiero pasar a la historia porque quiero hacer una obra, caramba, que todos me recordarán. Por favor, no es así. Se hace la inversión en forma eficiente. Y en forma eficiente quiere decir, tienen un tamaño que responde a la demanda y responde a la necesidad de la población. Ahora, el otro tema es, en medio de este proceso hay la necesidad, hay la exigencia de la población, los gobiernos locales piden mayor participación, el gobierno regional dice, nosotros también queremos ser coejecutores de los proyectos, ¿no? Pero nadie define hasta actualmente quién va a coejecutar, si esto está de manos del sector, puede ser transporte, puede ser vivienda, u otro sector ligado al tema de la reconstrucción. El gran problema está en que uno, tampoco se cuenta con recursos, los municipios no cuentan con recursos, con personal calificado. Eso tampoco se previó. Mire, le están entregando dinero a todos se van a volver ejecutores. El gobierno regional, la municipalidad provincial. Pero con la decisión final, pero anteriormente no. Antes no, claro. Las municipalidades distritales, también los ministerios, todos. Es más, hasta hay otra modalidad más que se ha aprobado, que son obras por impuestos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no se sabe quién aprueba técnicamente todos los proyectos. Y de acuerdo a la legislación, por ejemplo, las obras por impuesto, cualquier inversionista privado que tiene que pagar impuestos tiene la libertad hoy de plantear su proyecto. Y como le digo, de repente hace un proyecto de una escuela y no resuelve el desagüe. Y yo le pregunto algo. Eso o sea, no puede ser de buena fe, de buena intención, pero no está planificado. Así es. El crecimiento, el desarrollo, contexto social. Así es. Mire, hay una experiencia que basta preguntarle a los funcionarios del Ministerio de Salud. Mire, también con gran entusiasmo ejecutan los hospitales. Muy bien,
Y resulta que las aguas negras de los hospitales, que además tienen que estar clasificadas especialmente porque tratándose de un hospital no puede eliminarse a la República, resulta que no existe República, no se elimina las aguas negras ni grises a ninguna red. Entonces se ve obligado, caramba, a tener que hacer una planta de tratamiento. ¿Cómo cuando se aprobó la ejecución del hospital no se pensó a dónde va? Y surge la necesidad cuando se está construyendo. Oiga, ¿dónde estamos? ¿Por qué no se planificó en forma integral para que se resuelva todo? Y lo peor de todo, que personal que no estaba preparado hace una planta de tratamiento en un lugar inadecuado que no se ajusta a las normas sanitarias. Otro error. O sea, se hace muy mala inversión con recursos de todos. ¿Quiénes son? Por supuesto, son los funcionarios que no están debidamente capacitados. A esos funcionarios, la verdad, debe entrar la acción de control y hacerlos responsables. El día que a los funcionarios, a las autoridades los hagan responsables con su bolsillo, recién ahí van a dar respuestas, caramba, más serias, más comprometidas, ¿no? Y dentro de esa planificación también se tiene que ver la situación de la corrupción, cómo afecta al proceso. Por supuesto, porque si no hay una adecuada planificación, vamos a caer a nivel de todas las obras en los adicionales, en la reformulación de los proyectos, que eso no es novedad. En los años anteriores pareciera que cuando se ha hecho la inversión del Estado en todo el país, en todas las regiones, no ha habido esa claridad para hacer las inversiones y por eso hay la sombra de la corrupción en cada uno de los proyectos que han hecho los gobiernos regionales y municipales. Si no, mire cuántas obras inconclusas que no se pueden terminar porque no fueron debidamente planificadas. Arquitecto Arturo Olleta, ha sido sumamente grato tenerlo aquí en RCR, Red de Comunicación Regional, reflexionando en voz alta acerca de la reconstrucción. En realidad nos da una mirada bastante clara, transparente, ¿no? Y descarnada, ¿no? Porque a veces el efecto mediático se impone a la realidad. Y lo que yo acabo de escuchar con ustedes es que miremos las cosas tal como son, piano, piano, ¿no? Hay que pisar terreno. Mire, me ha tocado alguna vez llegar a unos colegios construidos por gobiernos anteriores que simplemente no se podían utilizar porque fueron mal construidos. ¿Cómo puede ser posible? Y que los trabajos que tenían que hacerse eran naturalmente reforzar obras ejecutadas con anterioridad. Eso debería ser sancionado, la verdad, ¿no? RCR, la red que comunica y une al Perú.